Galicia, desde ya la guerra civil, se encuentra ligada a actividades ilícitas como serían ya el extraperlo, justo en la posguerra civil, que comenzaba con productos de primera necesidad, que había una carencia en ese momento de ellos, y hubo gente que se dedicaba a introducirlos en Galicia, sobre todo por los montes de Orense. Esto poco a poco fue evolucionando porque la gente que se dedicaba a esto vio que se obtenían grandes beneficios con ello, entonces fue evolucionando hacia el contrabando de tabaco, ya en los años 60 y sobre todo 70 y años 80. A raíz de los años 80, que el contrabando de tabaco tiene una gran repercusión en Galicia, hay grandes clanes dedicados a la importación del mismo, e introducción en nuestras costas. Hay una modificación de la ley de contrabando que cambia de infracción administrativa a delito la posesión del mismo y la introducción. Entonces lo que los clanes se dan cuenta que no merece la pena introducir tabaco y dan el salto a otro tipo de sustancias, como son hachís y cocaína. Prácticamente cuando cambia la ley de contrabando se equipara la pena del tráfico de hachís a la pena del tráfico de tabaco. El beneficio es mucho mayor, por lo tanto tienen toda la infraestructura funcionando para la introducción de tabaco y la pasan al hachís y posteriormente a la cocaína. Eso a día de hoy persiste, la introducción de hachís y de cocaína, prácticamente no igual que esos años porque se ha perfeccionado y ha avanzado mucho en todo, pero a día de hoy nos encontramos con ese mismo problema. Debemos diferenciar entre los clanes que se dedican a introducir grandes cantidades de droga a través de nuestras costas o por otro tipo de medios, y los clanes, no por ello menos importantes, que se dedican a la compra y a la posterior venta de esas sustancias que previamente se introducen. El clan que se dedica a introducir grandes cantidades, como pueden ser miles y miles de kilogramos, tanto de hachís como de cocaína por las costas, el funcionamiento que tiene es nutriéndose de diferentes grupos que hay en diferentes zonas, para, a través de los servicios que ellos prestan, realizar su actividad. Hay clanes que tienen los contactos en Sudamérica, que son los que realizan los contactos con las personas que después envían los cargamentos hacia las costas gallegas, y estas personas a su vez subcontratan a otros grupos de personas, como puede ser los lancheros para transportar la lancha que va desde el pesquero hacia las costas donde pretenden introducirla, el propio pesquero que se dedica a una actividad lícita que puede ser la pesca para que esa no llame la atención, los propios grupos que se dedican a realizar la descarga en la playa y transportarla al lugar de ocultación, el grupo que se dedica a establecer la vigilancia, es decir, que contamos con varios grupos que una vez que una persona los pone todos en contactos, unos se van prestando servicios a otros. El funcionamiento del clan, del pequeño clan, que se dedica a la compra y venta de 1, 2, 3 kilos de hachís, cocaína, heroína, el funcionamiento es diferente. Ahí sí encontramos lo que popularmente conocemos como la estructura piramidal o jerarquizada, donde hay una cabeza y a partir de ahí se suceden diferentes escalones que van desarrollando las diferentes funciones, pero siempre con la dirección y la tutela del líder ese o del cabeza del clan ese. Costa da Morte, en las grandes introducciones de mercancía, de cocaína y de hachís, los clanes existentes que hay, lo que se dedican, ellos no son los patrocinadores de esa descarga, ¿vale? Ellos lo que ofrecen es una infraestructura, debido a la peculiar configuración que tienen las playas de Costa da Morte, la cantidad de calas que hay, la cantidad de kilómetros que hay y sobre todo el acceso difícil que hay para llegar a cada una de ellas. Por eso, esta infraestructura, hay organizaciones asentadas en Arosa y en otras partes de Galicia que aprovechan personas que conocen perfectamente esta configuración geográfica que tiene Costa da Morte y se valen de ellos para que hagan ellos la descarga y después la posterior ocultación. Estas sustancias que pueden entrar por Costa da Morte, estos clanes, no se quedan nunca en Costa da Morte.
El clan de los Lulús es el apodo o el nombre que se le atribuye a unas personas que residen en Muxía y que durante muchos años han estado vinculados a actividades ilícitas, tanto de contrabando de tabaco como posteriormente de contrabando de hachís y en la actualidad contrabando de cocaína. Han sido detenidos en alguna ocasión, concretamente en el año 2009 en la operación Tabaiba ha sido detenido algún miembro del clan de los Lulús. Estas personas en su momento, cuando participan y cuando han sido detectadas, han sido detenidas y puestas a disposición judicial. Las actividades de estos clanes son bastante herméticas. Las poblaciones donde se desarrollan llevan muchos años conviviendo con ellos, hay respeto y hay normas escritas de que no se debe hablar nunca de aquellas cosas que puedan resultar peligrosas. En el 2016, como bien sabes, aparece una planeadora varada en la playa de Miñóns y probablemente esa planeadora pues, acababa de realizar una descarga de algún tipo de sustancia ilícita que no llegó a comprobarse. Es una familia pues, que se dedica a distribuir droga a pequeña escala. Policialmente consideramos que, sin ser importante que lo es, controlar los clanes que se dedican a la introducción de grandes cantidades por la costa, esos clanes que venden a jóvenes y no tan jóvenes consumidores, a veces en un estado de salud precario y muy complicado, son los que verdaderamente más conoce la gente porque más afecta a la población. Donde están estructurados y ubicados estos puntos, acuden diariamente decenas y decenas de personas que llevan muchos años consumiendo y a veces pues llama la atención. ¿Qué problema genera esto? Estos jóvenes tienen que acudir periódicamente a comprarse su dosis de droga. Esto conlleva que cometan otro tipo de delitos, que roben, etc. Cuando se desarticula el clan este de Neaño en el 2016, aparte se desarticulan otros vendedores también de a Costa da Morte, a los que se les incauta 4 kilos de heroína en Pontareas, pero que era un material, una investigación que se hizo completa, que se llevó en juzgados pertenecientes a Costa da Morte y se desarrolló íntegramente en Costa da Morte. La aprehensión de los 4 kilos de heroína, que va paralela con la desarticulación de ese clan, se intercepta en Pontareas, pero porque policialmente se opta por esa opción que era más segura, pero era una heroína destinada a la venta al por menor en Costa da Morte. Cuando decimos clan tampoco nos queremos referir a un grupo de 50 personas que de forma organizada trabajan para la... No, hay clanes o grupos de personas de 1, 2, 3, 4, 5 que se dedican a la venta, que al fin y al cabo son tan importantes luchar contra esa persona que vende el gramo en la calle como el que introduce 1000 kilos de cocaína en las costas. Hay personas que ahora mismo trafican con cantidades muy importantes tanto de cocaína como de hachís, pero no son conocidos. ¿Por qué no son conocidos? El narco evolucionó. Cuando se pasa del tabaco al hachís y a la cocaína, ellos no conocían lo que era la repercusión policial y judicial que podía tener sobre la ilícita actividad que desarrollaban. Pero con el paso de los años, detención tras detención, tras detención, tras detención, ellos han adquirido una experiencia. Entonces, ellos van eliminando aquellos errores que conllevó detenciones suyas o de personas allegadas para no cometerlos. Entonces, los líderes de los clanes que hoy en día trafican con droga en Galicia se encuentran en un nivel superior que a veces es muy difícil establecer una vinculación con las personas que acaban detenidas. Destacaría Muxía. La playa de Arnela de Muxía ha sido en varias ocasiones usada por narcotraficantes para introducir sustancias y se han llevado detenciones en esa playa. La operación Arnela, en 2009, la operación Tabaiba, se llevan a cabo en esas playas. Zonas como Camariñas, y eso también tiene su importancia. Probablemente, a la hora de elegir una playa en concreto para realizar este tipo de operaciones, influyen muchos factores. No solo la ubicación donde está la playa, sino también la comunicación que esta playa tenga con diferentes lugares que los narcos previamente tienen elegidos para depositar, almacenar de forma transitoria esa mercancía que esa noche saquen de la playa. También influye las zonas de vigilancia. Cuando se hace una descarga, los narcos planifican al dedillo, al detalle, planifican todos los detalles que
tienen que tener en cuenta para que la operación sea exitosa. Entonces, influyen muchos factores. Si nos referimos concretamente a Costa da Morte, lo que ellos hacen es la descarga, ¿vale? Ellos tienen la lancha rápida, la planeadora, que se va a buscar al pesquero la cantidad esa que pretenden introducir y la trae a las costas. Eso conlleva una tremenda organización que cuenta con varios grupos, tanto de vigilancia como de descarga, que probablemente son gente de la zona, de mucha confianza de ellos, que cobran cantidades importantes, pueden rondar los 10, 15.000 euros por trabajar en una noche y realizar media hora de descarga. Es absurdo, es imposible que una actividad ilícita te paguen 15.000 euros por una hora de trabajo, ¿no? Vale. Esos 15.000 euros no solo conllevan trabajo físico que vas a hacer, sino que conlleva también un silencio. Además de eso, hay otros grupos que realizan vigilancia, ya hay otras personas que cuentan después con naves o con almacenes que están totalmente desvinculados probablemente tanto con el clan que realiza la descarga como con el clan que le patrocina la misma, donde esas sustancias se depositan ahí hasta que la cosa se tranquilice y después ya sale en camiones o en otro tipo de transportes hacia los sitios de destino donde vayan a ir. Esto en cuanto al clan que importa las sustancias. Después, los otros clanes funcionan casi siempre, lo que te decía antes, con una cabeza pensante, que es el jefe o el líder, y el resto pues, son empleados, personas de su máxima confianza que se dedican o bien a hacer viajes, o bien a hacer las entregas, o bien, como por ejemplo el clan de Neaño, que tiene un punto concreto donde los consumidores, pequeños consumidores, tienen conocimiento de él y acuden diariamente a comprar sus dosis para consumir. Es muy complicado iniciar una operación de tráfico de drogas. Digamos, el delito de tráfico de drogas es el único delito que se comienza con una investigación sin que el delito se haya cometido. Nosotros iniciamos una investigación siempre con informaciones o bien con restos que nos han quedado de otras operaciones y a partir de ahí, a través de vigilancias, apostaderos y muchas cosas más, realizamos actividad sobre esa información que tenemos, ¿vale? Ahí intentamos reunir una serie de indicios que después, a través de un escrito, tenemos que presentar a una autoridad judicial si queremos que nos autorice una intervención telefónica u otro tipo de medida. Para que la autoridad judicial pueda confeccionar un auto que de forma motivada nos autorice esa intervención telefónica, nosotros tenemos que reunir una serie de indicios que sean consistentes para que eso, el día de mañana, pueda terminar en una condena y no se caiga. Muy complicado resulta. Hoy en día los grupos y los clanes que se dedican al narcotráfico se han especializado en gran medida. Utilizan técnicas cada vez más avanzadas, fueron aprendiendo muchas cosas de sus antecesores o sus amigos, o mismo ellos, que fueron detenidos en múltiples ocasiones, ingresan en prisión, comentan, ¿qué te ha pasado? Mira, a mí me ha pasado esto, a mí me detuvieron aquí, a mí me hicieron la foto aquí, a mí me pillaron aquí. Entonces lo que hacen es intentar, cuando salgan a continuación, no cometer esos errores. Eso es lo que ellos intentan. Policialmente les demostramos día a día que no es así. En el tráfico de drogas probablemente sea uno de los delitos con más reiteración delictiva. El traficante que se dedica durante una temporada al tráfico de drogas y genera unos beneficios importantes para vivir día a día, una vez detenido, cuando sale de prisión, le cuesta mucho adaptarse a un sueldo normal como podemos tener cualquier ciudadano. Entonces lo que hace es volver a intentar delinquir, pero nosotros hay muchísimos ejemplos de personas que han sido detenidas 2, 3 y 4 veces. Nosotros presentamos ese informe al juez, esa investigación tiene una vida de 6 meses, ¿vale? Judicial. Las investigaciones nuestras siempre se declaran investigaciones complejas. Eso hace que se puedan estirar hasta los 18 meses. Más de los 18 meses, si bien es cierto que la ley de enjuiciamiento criminal contempla que se podría prorrogar ese plazo, no se suele dar ese plazo, ¿vale? Nosotros ya nos ha pasado, concretamente en Costa da Morte nos ha pasado una operación que a los 6 meses no habíamos obtenido lo que nosotros intentábamos cuando iniciamos la operación, pero judicialmente se decide a los 6 meses que la operación se ha dado por finalizada. Es complicado a veces porque cuando nosotros abrimos una investigación y tenemos un plazo, esa persona tiene que delinquir, tiene que
traficar con droga en ese momento. Entonces, a veces realizamos investigaciones que no llegan a buen puerto, que se tienen que cerrar las operaciones sin una explotación favorable. Pero no ocurre pocas veces, pero sí que ocurre. Cuando terminamos la operación, casi siempre cogemos droga. Una operación de tráfico de droga, si no hay droga, no hay operación, es nuestro dicho. Entonces, una vez que tenemos esa droga, procedemos a la detención, procedemos a los registros domiciliarios, intervenimos todos aquellos indicios, tanto droga como puede ser droga, dinero, documentación, etcétera, que pueden ser importantes para el día de mañana el juez pueda hacer una condena para esta gente a la cual hemos detenido. Nuestra principal baza para investigar unas personas o un grupo de personas que se dedican al tráfico de drogas son las vigilancias. Nosotros en las vigilancias apoyamos la mayor parte de nuestro trabajo. Cuando una persona la sometes a 12, 14 horas de vigilancia diaria, incluidas fines de semana y meses de julio, agosto y Navidad y todo, obtienes prácticamente su modus operandi completo. Sí que es cierto que tenemos informadores, pocos, la gente es muy reacia a colaborar con nosotros. La figura del informador tampoco está recogida en la legislación actual que tenemos y no podemos dar el beneficio que queremos o que sería lo lógico dar a esta persona por facilitar esta información que nos puede ayudar a desarticular un grupo criminal, pero no está recogida. Esperemos que en los años venideros se regule esta figura y nos podamos nutrir más de ella. Si la operación es exitosa, siempre reporta beneficio. A todos los escalones que participen en la descarga les genera beneficio. Lógicamente, el que patrocina la descarga, ese va a tener un beneficio tremendo. En tráfico de drogas no hay tantas personas que poseen la sustancia, sino que es un grupo reducido y esas personas, los intermediarios, contactan con estas personas y pues ofrecen esa mercancía. Esa mercancía se puede ofrecer de boca en boca, 10 personas, que cada persona de esas le va aumentando una serie de dinero a ese kilogramo de cocaína, por ejemplo, para hablarte, que puede costar, imagínate, pues 26.000 euros si la persona esa lo ofrece desde Vigo, y a partir de ahí va pasando por varios intermediarios y cuando llega a Coruña ese paquete cuesta 34.000 euros. Cada persona que ha pasado por el medio ha obtenido un beneficio que, dependiendo de la cantidad de intermediarios, es mayor o menor. En las descargas de narcotráfico el modus operandi es similar. El que patrocina la descarga lleva un beneficio muchísimo mayor porque compra droga en el país de origen a un precio muy bajo, puede oscilar entre los 4 o los 10.000 euros, y cuando llega aquí pues lo puede vender entre 27 y 30.000 euros, o 25, depende de cómo esté el mercado. A partir de ahí, las personas que se dedican de forma puntual, si hablamos de descarga, cobran un dinero solo por realizar esa descarga. Esas personas son muy difíciles de investigar, porque date cuenta que solo participan de forma puntual en esa descarga. Después tienen sus trabajos y tienen su vida normal. Ellos van esa noche a la playa, de 2 a 3 de la mañana, realizan la descarga, suben los fardos, cobran esa cantidad de dinero, 10.000, 15.000 euros, se van para casa y durante X tiempo, hasta que los llamen para otra, no vuelven a aparecer. Es diferente el que está todo el día en la calle comprando y vendiendo un paquete, 2, 3, 4, 5, o igual con el hachís. El beneficio siempre es beneficio. El que vende, volviendo otra vez al clan que hablabas antes de Neaño, esa persona que está vendiendo la dosis esa mínima al consumidor que va allí, gana una gran cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque él está comprando, imagínate, 1 kilo a 32.000 euros, pero lo cortan con sustancias, que hay montones de sustancias de corte, para adulterarla y hacer una cantidad mayor, le restan la calidad, entonces lo que hacen es que el beneficio todavía es mayor. Entonces, cualquier escalón del tráfico de drogas comporta beneficio. Mira, concretamente Costa da Morte, si nos remontamos a los últimos 10 años, sí tenemos antecedentes de varias operaciones de descarga. En el 2009, unos compañeros nuestros del puesto de Corcubión detectan una descarga de hachís en Playa Arnela. Se detienen a varias personas, pero en ese momento se detienen casi todos de origen magrebí. Los pobres hombres que estaban allí, pobres hombres no, pero las personas que llevaron allí a realizar esa descarga,
que estaban todos con las piernas arañadas y los brazos y todo, no sabían ni dónde se encontraban ellos. Probablemente nos dejó una furgoneta allí, venga a subir esas cajas, y después esa investigación termina a partir de ahí ya la llevamos nosotros y terminamos interviniendo el barco, el Iriana, en Vigo y deteniendo a toda la tripulación del barco. Ese mismo año se interviene por el Cuerpo Nacional de Policía la Operación Tabaiba, que desarticula un gran entramado de tráfico de drogas, sobre todo narcotransportistas y todas las personas que con ellos colaboraban, e intervienen una importante cantidad de cocaína también en las costas de Uchía. Pues en el 2015 se realiza la desarticulación que hablabas antes, que se denominó policialmente Operación Restore, del clan de Neaño y otras personas que se les interviene los 4 kilos de heroína que te comenté antes. El año pasado se desarticula un clan de Camariñas que se dedicaba a la venta, al menudeo de cocaína. Pero yo quiero destacar eso, que no porque la cantidad de droga con la cual trafica sea menor, es menor la importancia del narcotraficante, que era un punto de venta, y los puntos de venta pues tienen tanta importancia, sobre todo para la población, en repercusión social, como puede tener un alijo en una playa. Nosotros trabajamos con la ley. Nosotros somos los buenos, los malos son los que tienen que tener miedo. Nosotros no tenemos. Tenemos respeto, pero no miedo. La gente que se dedica al tráfico de drogas, ellos saben que están realizando una actividad ilícita. Son perfectamente conocedores de ello. Y son perfectamente conocedores que tarde o temprano nosotros los vamos a investigar. El 99% de las detenciones que llevamos a cabo nunca son traumáticas. La gente, nosotros en el momento que aparecemos, ellos saben que se acabó el juego. Que el juego finaliza y a partir de ahí comienza un proceso de cárcel, de juez, de fiscal, etcétera, etcétera, que ellos es donde más se implican, pero con nosotros no solemos tener problemas. Los clanes que se dedican tanto al narcotransporte como a la compra-venta de kilogramos para después ponerlos a disposición de estos puntos de venta, como podrían ser Neaño, cuentan con personas de mucha confianza para ellos. Entonces, estas personas, que además de ser de mucha confianza, reciben mucho dinero por estos trabajos que hacen, simplemente lo que tienen que hacer es en una visita carcelaria, que van allí autorizados, ya por no decir que puedan comunicarse a través de otro medio, reciben las instrucciones necesarias y continúan realizando la labor esta en la calle. Sí que pasa. Y sí que somos conocedores de que en ocasiones estos clanes sí que siguen funcionando. Es decir, los descabezas una y otra vez y siguen funcionando. Yo creo que consumir se consume igual. Si tú miras las estadísticas, España se coloca ahí en la pole position. Casi es vergonzoso el consumo de drogas que hay en nuestro país. ¿Por qué hay tanto tráfico de drogas? Porque se consume tanto. ¿Cuál es la solución? Policial, sin duda. Nosotros tenemos que presionar y los jueces condenar y que estas personas vayan viendo que no se pueden dedicar a esto. En 2013 realizamos una investigación de tráfico de drogas que se nos dispara a varios puntos de Galicia y uno de ellos era un grupo de personas que se dedicaban a traficar, pero aparte realizaban vuelcos, lo que se conoce como los palos de droga, ¿no? Dedicaban a entregar paquetes de arroz simulando cocaína o bien ya directamente pegar el palo a narcotraficantes. Una fase de esta operación se va un grupo de personas, contacta a unos sicarios de Madrid e intentan secuestrar a un empresario de Orense. Buscan un perfil, tenemos intervenciones telefónicas y nos lo van perfilando completamente, buscan un perfil de una persona que lleva mucho dinero metálico encima, y esta gente no solo se dedica a traficar con droga, a pegar palos de droga, sino que en un determinado momento contratan a un sicario e intentan secuestrar a este señor. Los detenemos justo en el momento que iban a detener a ese señor, iban a entrar en su casa, iban a amordazar a su familia para que les diera el dinero que ellos querían robarle. Y cuando le comunicamos nosotros a ese señor, que no tenía ni idea lo que había pasado, que en un primer momento, después de alucinar en colores, el hombre se queda frío y claro, la expresión de su cara, el agradecimiento que nos dio esa persona, para nosotros es una repercusión tremenda a nivel policial. Ya no solo
a nivel del éxito que tuvo el grupo desarticulando su operación, sino a nivel personal, la satisfacción que sientes como traes a casa, pues es una cosa que no se te olvida. Es decir, es una anécdota que yo siempre tengo presente. Esa misma operación, ese mismo grupo organizado termina intentando realizar un vuelco en Muxía, una familia de Muxía, que no te voy a entrar en detalles de la investigación, pero no resulta fácil la cosa y acaba en un tiroteo.